Buenas, a todos los que están dentro de lo que es el equipo de misiones internacionales en México. Mi nombre es Emanuel Vázquez y el día de hoy vamos a comenzar a dar inicio en esta escuela misionera, por así decirlo, en el tema o en la materia de lo que es el círculo de silencio. El círculo del silencio es un área que abarca en un área central específica al lado del noroeste, entre noroeste y centro. ¿Ah? ¿Qué es esta zona de silencio? La zona de silencio es el lugar donde menos evangelismo hay en el país de México. Entonces, como equipo misionero necesitamos, o alianza misionera necesitamos, poco a poco ir abarcando esos lugares en donde estamos ahora sí carentes del evangelio en el país. Dios nos llamó a ir hasta lo último de la tierra, pero también nos llamó a ir hasta lo último de nuestro país. Y es importante que todos los que estamos aquí bajo este liderazgo comenzamos a aprender y entender lo que Dios quiere hacer en esta cuestión. Unas buenas nuevas para el círculo del silencio. Nuestro país, comparado a otros países de Centroamérica, es quien tiene un menor porcentaje, dice, de cristianos evangélicos, y es verdad. El centro de México tiene un porcentaje mucho menor que los países menos evangelizados de América. En esta región se le conoce como un círculo de silencio porque rara vez alguien habla de la verdad. El círculo del silencio, y esto es una pregunta que nosotros debemos de responder y se les va a poner una prueba a todos y cada uno de nosotros que vamos a estar viajando, es el área que se encuentra dentro de este círculo es Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes y Nayarit, que abarcan 115 municipios con menos de 1% evangélico. Sí, toda esta zona del silencio se está caracterizada por ser una zona a veces de muy difícil acceso porque es una zona muy céntrica y muy asierrada. Hay mucha sierra, hay mucho cerro, hay mucho lugar donde la gente se escabulle o se esconde, y por esos motivos uno como iglesia o como ministerios o como agencias de misiones es complicado a veces encontrar un lugar donde haya una gente que no conoce a Dios. Pero nuestra meta es seguir hasta el último de México. Dice aquí en la cosmovisión, dentro de lo que usted debe hacer, lo que debo y no debo hacer en el campo misionero. De acuerdo a la cosmovisión, debemos de respetar las culturas y costumbres del lugar. Si ahí se come frijol negro, vamos a entrar en el frijol negro. Si ahí se come huevos de gallo gallina, hay que entrar en huevos de gallo gallina. No, es que no me gusta esto. Aún hasta en mi propia persona tengo que adaptarme para seguir el reto a alcanzar esta cuestión. Evitemos criticar las costumbres o prácticas del lugar a donde llegamos. Reconocer lo bueno del lugar. Así de fácil. Hay que reconocer lo bueno del lugar. ¿Sabes qué? Vamos a ir a una tierra acá, o vamos a ir a otro lugar de este lado. Ay, no, es que ahí no hay un baño automático como lo tengo yo. Y o sea, sabemos que aquí en Monterrey tenemos muchas cosas, muchas comodidades. En ciertas ciudades hay hasta muchas cosas muy buenas, ¿verdad?, en cuanto a la tecnología, pero como misioneros nosotros hemos aceptado el reto de salir de nuestra comodidad para llevar el evangelio a un lugar donde no lo hay. Y obviamente, como es un lugar donde no lo hay, obviamente todo va a ser muy distinto. ¿Sí? Evita el contacto con personas del sexo opuesto que pueden causar un malentendido. Es importante saber eso, hermano, hermana. Hacer eso y solamente tener un contacto allegado cuando es tu esposo o tu esposa. Importante. ¿Sí? Entonces es necesario tener esas cuestiones y esas características previas, y cualquier situación que nosotros lleguemos a encontrar mutuamente en esas cuestiones que se lleguen a salir, pues va a ser así que previamente sancionado. A nivel personal debemos de cuidar nuestra manera de hablar, evitar el uso de frases de mi cultura que puedan ser ofensivas en el campo. Ponle que yo tengo una frase ofensiva entre nosotros, ¿sí? Podemos tener frases ofensivas entre nosotros que a lo mejor ellos no pueden entender que sea ofensivo,
pero aún así debemos de evitar esa mala manera de hablar, así de fácil. Y también buscar llegar a esa cultura y entender lo que es esa cultura. Si esa cultura ve la palabra chipicueyate como una ofensa, no hay que decir esa palabra. Hay que investigar, hay que buscar la manera de llegar a esa cultura sabiendo lo que hay que hacer. Atender las indicaciones del misionero del campo. El que conoce mejor a las personas del lugar sabe dónde está trabajando. Es importante saber dónde se está trabajando. No vamos a estar en el trabajo de un campo cuando el lugar en el cual se ha tratado trabajar se está descuidando. Es importante tener que tomar en cuenta que lo primero es seguir la indicación de la persona que está ahí en el lugar o de quien nos está dirigiendo, para poder así tener un común acuerdo y trabajar juntos en una misma labor. Cuidar nuestra apariencia física es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta cuando estamos en campo. Cuidar nuestra apariencia física, cómo vestimos, cómo caminamos, cómo andamos. Lenguaje religioso, punto importante, dedícate a las personas por su nombre. ¿Sabes qué? Mi nombre es Emanuel, mi hermano fulano, mi hermano sultano. Sí, así de fácil. Aprender el nombre de nuestro compañero y de nuestros misioneros de campo. Punto importante, todos en este equipo de liderazgo, antes de salir a la tarea, antes de salir a laborar, hay que aprendernos nuestros nombres. ¿Para qué? Para evitar palabras como hermano, Biblia, pastor, misionero, etcétera. Porque hay lugares donde si tú escuchas eso y alguien escucha que tú eres hermano, que él es pastor o él es cristiano o algún misionero, llegamos a salir afectados. Entonces vamos a ser un poco discretos. Hay que anunciar la palabra, pero hay que anunciarla con astucidad y ser astutos. Nuestro comportamiento es que somos embajadores en el nombre de Jesucristo, representamos bien a nuestro Rey. Asumimos una actitud de oración constante antes, durante y después del viaje. Asumir la actitud de aprendiz, aunque tú inclusive seas un líder, o seas un maestro, o seas un copastor, lo que Dios te ha llamado a ser, debemos de asumir una actitud de aprendizaje. Todos en su momento, todos en cualquier viaje, en cualquier experiencia, en cualquier capacitación, aprendemos mutuamente. Yo no sé todo, necesito saber de ti, tanto como tú necesitas saber de un servidor, yo necesito saber lo que tú sabes. Y si un día llegamos a viajar a un lugar, necesitamos aprender de los servidores que Dios puso ahí. Evitamos discusiones con nuestro compañero frente a las personas del campo de misión. Nuestras diferencias, escuchen bien, porque ya hemos tenido detalles así, y no deseamos dar baja a nadie, por más indispensable que se crea en el ministerio, que podamos volver a pasar una discusión y que gente que no está al 100% preparada, o que está en preparación, o que está en formación o en adiestramiento, vea los errores a flor de piel. Tenemos errores, pero evitemos diferenciar o tratemos de solucionar nuestras discusiones personales, ministeriales, aparte. ¿Sí? Aparte, queda prohibido que en los grupos, queda prohibido que en los viajes, queda prohibido que en las videollamadas se desarrollen temas personales a base de problemas. Por favor, por el bien del campo de la misión, por el bien tuyo y mío, y por el bien de tus misioneros y de mis misioneros, queda prohibido discusiones. Y quien llegue a entablar una discusión quedará disciplinado mínimo 10 meses. Él y su equipo. Así de fácil. Entonces, evitemos discusiones frente a nuestro compañero de campo. Si yo tengo una diferencia contigo, lo tenemos que arreglar personalmente. Si tú tienes diferencia con alguien más, necesitas arreglarlo personalmente.
Ni yo ni mis compañeros necesitamos saber un problema que tú como líder lo puedes arreglar aparte, por favor. Es importantísimo esto. ¿Sí? Al compartir, busca fuentes de comunicación en la cultura. ¿Qué es una fuente de comunicación en cultura? Algo que tuviera semejante tu cultura hacia la de él, el cual puedes utilizar por medio o para poder llegar a contactar a esa persona, a poder llegar a contactar a esa alma. Amén. Ser respetuosos, evitar ofender las creencias de ellos. Hay que ser respetuosos. Todo misionero y evangelista debe de respetar las creencias ajenas desde el principio. Así sea musulmán, católico, islámico o extremista, lo que sea, respeta las creencias. Ser respetuoso. Respetar lo que el otro cree. Sí, respeta la creencia. Así de fácil. Si aquel cree en el Dios de la lluvia, que cree en el Dios de la lluvia mientras tú le compartes del Evangelio y mientras Dios hace la tarea de convencer de pecado, mientras tanto tú muestras el amor de Dios en hecho, palabra, fe, conducta y lo que Dios nos dé. No vamos a ir a pelear y querer imponer una cultura fuera de nuestros parámetros y de nuestros paradigmas para así querer ganar un lugar de manera incorrecta, hermano. Si es posible, utiliza una Biblia que ellos tengan, no utilices la tuya. ¿Qué me va a garantizar a mí que esa Biblia está modificada y cambiada? La Biblia es la misma, la palabra de Dios. Aunque inclusive haya libros apócrifos bíblicamente, hay cosas dentro de esos mismos libros apócrifos que menciona referente a la misma palabra de Dios y que enseña lo que es la misma palabra de Dios. ¿Sí? Es de suma importancia y en este entendimiento hay que trabajar. Esto son media hora, 45 minutos. Algunos mitos y fundamentos cuestionan el propósito o la utilidad de los relatos. Es importante nosotros como misioneros saber utilizar una efectividad de narración de historias para que esa comunicación que tú das sea actualmente considerable una buena ética de fe. No vas a llegar tú con la persona que no conoce el Evangelio con una cuestión apologética, escatológica, hermenéutica, homilética, teológica, exegética, que no lo va a entender. Hay que tener historias. ¿Sí? Por ejemplo, las historias deben de ser dirigidas a niños. Un punto importante dentro de lo que es las cuestiones formales es en cuanto a lo que es las historias para niños, las prácticas conferencias para adultos. ¿Sí? Los adultos con el tiempo superan la necesidad de historia y la reemplazan por el pensamiento argumentativo más sofisticado y objetivo. ¿Sí? Si la personalidad se forma a través de dogmas, credos y teología, ¿para qué perder el tiempo contando historias? Así de fácil. Si una persona adulta ya sabe lo que es fe, ya sabe defender la fe propia, ya sabe qué es adoptar fe extranjera, no vamos a contar una historia cuando ya sabemos llegar con un mensaje, cuando ya sabemos que es necesario llegar con un mensaje de salvación, con apologética, con escatología, y poder convencerla con la palabra de Dios a esa persona que necesita a Jesús. Pero bueno, 7 razones por las cuales los cristianos por las cuales las narraciones de las historias deberían convertirse en una práctica para todo obrero cristiano. Y en mi caso lo utilizo. Primer razón, y hay que anotarlo. La narración de historias es la forma universal de comunicación. Nosotros de pequeños, lo que nos hacían antes, o alguien de pequeño aquí, de niños, leve, antes de acostarse, ¿qué nos contaban los papás? Una historia. ¿Sí?
Para presentar un argumento incorporar humor, ilustrar una idea clave, confortar a un amigo desanimado, desafiar a un campeón o simplemente pasar el tiempo, las historias tienen una única forma de insertarse en la conversación. Eso está en todos lados. Número 2. Más de la mitad de la población del mundo prefiere aprender mediante el método concreto. ¿Qué significa esto? Los primeros entienden a expresarse mediante formas concretas, historias y símbolos más que mediante conceptos abstractos como argumentativo y filosofía. Sobre la idea. ¿Sabes qué? Esta es la historia de Nicodemo. La historia de Nicodemo sugiere que tú no puedes nacer de nuevo, que necesitas recibir a Jesús. Así va. Obviamente, si es con niños, pues, hay que tener las cuestiones más abstractas o más simbólicas. Número 3. Las historias se conectan con nuestra imaginación y nuestras emociones. Un niño se imagina un árbol grande llamado sicómoro, que necesita subir para ver a Jesús. ¿Sí? Así nosotros podemos entrar a la mente de la pequeña criatura y crearle en sí un efecto para aumentar la fe y la creencia en cuanto a lo que uno cree también, e invitarlo a creer lo que uno cree. Una historia de imaginación llega a la mente y toca el corazón. Por ejemplo, hace muchos años, y el niño se remonta a hace muchos años. Había un hombre en una aldea llamado Etiopía. Y el niño se imagina que está en una aldea un hombre llamado Etiopía. Así. Y este salió a pescar. Y de pronto la criatura se empieza a imaginar al lado de la aldea un lago muy grande y una barca pequeña donde Etiopía sale a pescar. Así, Etiopía sube a la barca y sale a pescar. De pronto, una tormenta arremete contra la barca y Etiopía no sabe qué hacer. Por así decirlo. Era una vez un hombre llamado Saulo. Y los niños imaginan a Saulo. Este Saulo era feo, muy feo. Y los niños imaginando a Saulo con cara de, no sé. Y se ríen, pero a la vez se expectan. Se imaginan lo que va por venir. Y de repente, ¡pum!, le aparece a Saulo de camino a Damasco, de camino a tal lugar. Y ellos imaginan a Saulo caminando por un camino y que de repente viene una luz y lo tapa. Y ellos dentro de ese lugar imaginan esa voz que le dice a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la criaturita se imagina y la criaturita comienza a tener una convicción donde no había una convicción. Comienza a mover un sentimiento y una emoción que lo obliga a creer o que lo mueve a tener fe. Y todo simultáneamente provoca sensaciones, lágrimas, tanto miedo, ira, confianza, actitudes defensivas, ofensivas, sarcasmo, de muchas cosas pueden transmitir. Las personas aprecian las historias porque estas reflejan nuestras propias vidas, repletas de sucesos y emociones. Desatan la imaginación. Número 4. Todas las religiones principales usan historias para socializar a sus jóvenes, convertir a seguidores potenciales y adoctrinar a miembros. Cuando Pablo evangelizaba, se tratara de judíos o gentiles, la audiencia escuchaba historias relevantes.
Los judíos no creyentes escuchaban relatos sobre héroes culturales como Abraham, Moisés y David. Los gentiles no creyentes escuchaban acerca de Dios poderoso, que es el autor de la creación. Los creyentes maduros escuchaban las mismas historias con otros énfasis. Las historias crean comunidad. Es posible que una de las razones sea que las historias son más una forma inofensiva, no intimidante de desafiar creencias y conductas básicas. Cuando David lucha contra Goliat, él decide agarrar 5 piedras. Tú decides dar ese paso de fe. Decide venir hacia donde estamos y con la fuerza de la fe que utilizó David, derrotar a ese Goliat de tu vida. Mas sin embargo es importante saber, jóvenes, que dependiendo de cada lugar donde te llega, es el tipo de narración, el tipo de historia en lo que cómo lo vamos a transmitir y todo. ¿Sí? Aproximadamente el 75% de la Biblia es un estilo narrativo. Es verdad. Estas historias son espejos que reflejan nuestra propia perspectiva sobre la vida y especialmente la perspectiva de Dios. La historia de José el soñador, muchos la conocen. La historia de Jonás. Estando en el día 5 del rey Usías, es una historia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es la palabra de Dios contada. Y al momento, Pedro descendió. Una historia. La cuestión temática son un 10% restante. Número 6. Las historias crean evangelistas instantáneamente. ¿Cómo? Así como tú compartes la historia, esa historia está tan impregnada y queda tan impregnada en el corazón del pequeñito, de la pequeñita, de nuestras criaturitas, que quedan trastocadas en el corazón y está preparada para dar fruto en ese instante y arrojar una semilla. ¿Qué significa eso? Que ellos la atesoran demasiado en su corazón que va a llegar, mira, me enseñaron una historia. Y ellos van a empezar a relatar tal cual y tú se lo dijiste. Y así como tú le evangelizaste al día siguiente, ellos le evangelizan a otro. Y pueden ganarse familias enteras, pueblos, naciones, ciudades. Incluso antes de convertirse a Jesucristo, las historias crean narradores de historia. Jesús lo enseñó a través de la historia. Jesús a menudo, es el número 7, Jesús enseñó teología a través de historia. A menudo utilizaba relatos que incluían parábolas para invitar a los oyentes a reflexionar sobre nuevas formas de pensar en la vida. ¿Sí? Es importante saber eso. ¿Sí? Hoy aprendimos algo importante. 7 pasos, 7 razones por las cuales alguien que trabaja en las cosas de Dios aprende la historia, a narrar historias, ¿sí? ¿Ok? Tarea, Hechos 13, Hechos capítulo 13, versículo 13 al 43, Hechos 14, versículo 8 al 18 y Hechos 17, versículo 16 al 34. Sí, para que lo tengamos ahí anotado, lo voy a hacerlo más menor, los siete razones. Primera razón, la narración de historias es la forma universal de comunicación, primero. Número 2, más de la mitad de la población del mundo prefiere aprender mediante un método concreto. Número 3, las historias se conectan con nuestra imaginación y nuestras emociones. Número 4,
Todas las religiones principales usan historias para socializar a sus jóvenes, convertir a sus seguidores potenciales y adoctrinar a sus creyentes. Número 5. Aproximadamente el 75% de la Biblia es un estilo narrativo. Número 6. Las historias crean evangelistas instantáneamente. Y número 7. Jesús enseñó teología a través de historia. Los relatos de Jesucristo repletos de teología causaron un choque entre la razón, la imaginación y las emociones, exigiendo un vuelco en la lealtad. Así de fácil. Siguiente tema, y eso lo vamos a dar. Lo voy a grabar esta semana y lo voy a tratar de subir. Vamos a ver. Así es un buen el siguiente tema y vamos a dar un poquito más de tiempo. Para que lo lleguen a tener, lo voy a subir la próxima, de aquí a 2-3 días más. Y esperemos que estemos bien. Sí. No sé cuántas clases nos vaya a llevar a prepararnos en esta cuestión de instituto para poder seguir y avanzar en el campo misionero. Todos los misioneros que estamos aquí trabajando en el área de México, inclusive hasta fuera de México, también hay que aprender. Después vamos a ver un poquito más de cosmovisión en cuanto al campo cultural y transcultural misionero y aquí en México, y vamos a echarle ganas. Entonces vamos a orar ya para terminar esta media hora de estudio. Mañana les seguimos y les comparto otra media hora. Y así, si gustan, les puedo compartir cada media hora por día, que uno tenga la oportunidad, porque también tiene ministerio aquí y todo el rollo. Y aquí estamos. Pero bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos misioneros de aquí, de todo el país de México y fuera de México, papá. Ayúdanos a seguir adelante en el campo de la misión. En cada lugar donde se encuentre un misionero evangelista compartiendo, dale la sabiduría, dale el entendimiento, Padre, para compartir tu palabra, para ganarse al mundo para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén.